tanto a los presentes en la sala como a los que nos vais a seguir en la grabación que estamos realizando en este Colegio de la Psicología de Madrid. Mi nombre es Isabel Aranda, soy la vocal de Psicología del Trabajo de la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y tengo pues, el enorme honor de presentar esta actividad que se enmarca dentro de las actividades del proyecto Hablemos de Soledad no deseada con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid está realizando este segundo proyecto de Hablemos con la idea de estar presentes mediante jornadas, debates, mesas redondas y otras actividades para arrojar luz sobre este problema de salud pública y problema social que afecta a cerca de 5 millones de personas, concretamente a 4.849.900 personas en España, un 11,6% de la población, según datos del Observatorio de Soledad no deseada, Soledades. Hablemos de Soledad no deseada busca aportar contexto y también soluciones para esta epidemia conductual que va en aumento y que convierte a la soledad no deseada en una urgencia social. Una urgencia social que tiene un impacto global, siendo España uno de los 2 países del mundo en los que se espera un mayor crecimiento del porcentaje de la soledad. Se espera que se duplique para 2050. En este sentido, ha incidido nuestro decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, don José Antonio Luengo Latorre, durante el acto de presentación de este programa y decía textualmente: debemos poner todos los medios para detener esta lacra social que se está produciendo en España y que puede tener graves consecuencias en el desarrollo futuro de nuestro país. La soledad no deseada puede ser considerada un problema creciente de salud pública y social. Tal y como indica el Observatorio Estatal de la Soledad no deseada, Soledades, supone un sufrimiento y limita el derecho a la participación en la sociedad, además de tener múltiples consecuencias negativas para quienes lo padecen. Hoy tenemos una mesa redonda centrada en las estrategias de prevención e intervención contra la soledad no deseada. Tengo el enorme honor y privilegio de presentaros a 4 personas que nos van a poder hablar de ello, de la soledad no deseada, con un gran conocimiento y desde su propia experiencia y una gran sensibilidad. En primer lugar, quiero presentaros a Mercedes Rodríguez Pérez. Ella es la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida, Mercedes. A continuación, quiero presentaros a Pilar Serrano Garijo, Pilar Serrano Garijo, que es doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en geriatría y diplomada en sanidad. Ella es una profesional del campo de las personas mayores, primero en la clínica y la gestión sanitaria y posteriormente en el ámbito social, y habitualmente participa en foros técnicos como este en el que estamos hoy. Actualmente su labor de mayor peso y más global es la coordinación del Plan Madrid Ciudad Amigable con las personas mayores, auténtico exponente de la promoción del envejecimiento activo, aunque no hay que dejar de lado que una parte muy relevante de este departamento es la atención a quienes son más vulnerables. Uniendo todos estos aspectos surge la oportunidad no desaprovechada de diseñar programas y servicios no solo sino con las personas mayores de Madrid y evaluarlos siguiendo criterios de calidad. Estas son sus palabras para la presentación. Muchas gracias y bienvenida. A continuación, tengo el placer también de presentaros a María Pascual. Ella es responsable de Desarrollo Social de la ONG Grandes Amigos. De María Pascual os puedo decir que es licenciada en Historia y su carrera profesional ha estado siempre vinculada al tercer sector en el ámbito social. Ha trabajado en África, ¿sí? En África del Oeste, en proyectos de cooperación internacional, en Inglaterra en proyectos de desarrollo rural y en España en proyectos de integración de género y acción social. Actualmente es responsable de Desarrollo Social del Distrito de Chamartín y parte de Centro, donde coordina la gestión y desarrollo de los programas de Grandes Amigos, favoreciendo la creación de redes vecinales y captación y gestión de voluntariado y personas mayores, así como la dinamización de actividades de los programas de abordaje de la soledad no deseada. Bienvenida. Y por último, quiero presentaros a Teresa Barbero. Ella es una colaboradora de la ONG Grandes Amigos. De Teresa Barbero os puedo decir que es una mujer que ha tenido una vida llena de experiencias que la han hecho crecer mucho en edad y en vitalidad. Pero hoy no viene a contar su vida, sino como representante de un colectivo importante de nuestra sociedad y su vinculación con Grandes Amigos. Teresa conoce muy bien los 2 lados del voluntariado, así que, como veis, tenemos un panel excelente, como os decía, no solo experiencia, conocimiento, sino también sensibilidad. Y en manos de ellas os voy a dejar pues, que
hablemos de suicidio, hablemos en este caso de la soledad no deseada. Cuando queráis. Sí, a poder pues compartir, hablar, como es el nombre de la jornada, de hablar, de charlar sobre este problema de soledad no deseada que bueno, Grandes Amigos llevamos ya un tiempo abordando. Somos una fundación que está en marcha desde el 2003, que tiene como objetivo prevenir y abordar situaciones de soledad no deseada para personas mayores. Lo hacemos mediante programas de acompañamiento y socialización, creando vínculos de vecindad, creando vínculos de apoyo vecinal, de redes que favorezcan este establecimiento de vínculos emocionales y vínculos afectivos. A la vez que tenemos una labor importante en el ámbito de la sensibilización y la concienciación sobre el envejecimiento digno. Esto es un poco lo que os comentaba, que era la primera diapositiva. Nuestras cifras, no me voy a entrar en detalles, pero para que os hagáis un poquito una idea de dónde estamos y las cifras que estamos manejando actualmente, estamos en 14 municipios, en 6 comunidades autónomas en Madrid, pero estamos con acompañamiento telefónico en todo el territorio nacional. Estamos en la Comunidad de Madrid, estamos en Galicia, en Euskadi, en Cantabria, en la Comunidad Valenciana y en Extremadura, como os comentaba, en 14 municipios, en 6 comunidades. Acompañamos, estos son cifras del año 22, acompañamos a 1.635 personas mayores en distintos programas de acompañamiento, que las cuento un poquito más. 2.152 personas voluntarias son las que se animaron a participar en nuestros programas, ofreciendo todo su esfuerzo, su energía y su tiempo. Son 38 equipos de acción los que estamos coordinando y manejando hoy en día, porque intentamos trabajar por equipos de voluntariado, ¿no? que trabajan de forma local en los distritos y en los territorios que os comento. Y bueno, otro dato es que nos financiamos, tenemos distintas vías de financiación, pública, privada, tenemos alrededor de 1.274 socios y donantes que aportan a la financiación de la ONG. Nuestro enfoque, pues trabajamos, queremos enfocarnos de una forma global y transversal, acercándonos de una forma, creemos que intentamos que sea de una forma global al problema de la soledad, que tiene muchas aristas, tanto causas como consecuencias. Como creemos que la soledad es una cuestión de todos, ¿no? Todos hemos sentido soledad o vamos a sentir soledad a lo largo de nuestra vida, es un problema que no es ajeno a nadie. Intentamos involucrar a toda la sociedad en este reto, ¿no? Para ello intentamos establecer comunicación con las entidades públicas, con las empresas, con las pymes, en general con la ciudadanía en general, ¿no? Creemos que la mejor forma de combatir la soledad y de prevenirla es generando lazos afectivos, lazos a través del voluntariado y de personas que quieren aportar ese tiempo y esa energía, que sean recíprocos y que sean significativos, ¿no? Que eso es bastante, para nosotros es importante señalar lo de la reciprocidad en las relaciones que queremos establecer, ¿no? Trabajamos para fomentar las relaciones intergeneracionales y la participación ciudadana a través del voluntariado y de las redes vecinales. Y para ello ofrecemos formación continua, formación al voluntariado, a través de nuestros talleres, nuestras formaciones de acompañamiento en soledad, de género e igualdad, de derechos de las personas mayores, pero también formación para las personas mayores, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de lo que llamamos nosotros proyectos de brecha digital, para acercar a las personas mayores que no han tenido tiempo de sumarse al carro de la tecnología para poder ayudarles en ese aspecto. Y sobre todo también tenemos un enfoque que pretende acercarse sin asistencialismos y sin paternalismos a las personas mayores, de tal forma que queremos conseguir que nos acerquemos poco a poco a una sociedad no edadista. Esto es un poquito una rueda que nos gusta presentar como metodología de trabajo, como enfoque integral de trabajo, donde, como comentaba, queremos abordar adecuadamente tanto causas como consecuencias, ¿no? de la soledad. Aparece pues, en uno de los lados, ¿no? Empezamos por la detección, que es la identificación. Queremos identificar los problemas de forma local, de forma a nivel de barrio incluso,
dando a conocer en los barrios, dándonos a conocer a todas aquellas personas que puedan interesarse por nuestros proyectos. Personas mayores que sientan soledad o que quieran, no estén a lo mejor en una situación de soledad muy acusada, pero que quieran ampliar su red social, ¿no? También tenemos ahí un programa de prevención que lo que quiere es identificar la soledad no deseada y anticiparse a situaciones de vulnerabilidad y aislamiento, con un proyecto que llamamos Grandes Vecinos, que ahora os comento otro poquito, un poco más en detalle. Tenemos el abordaje de lo que es ya la soledad en sí, o para paliar la soledad tenemos programas de acompañamiento, tanto acompañamiento en domicilio o en residencias, como también apoyo en acompañamientos puntuales, a citas médicas o gestiones, y, como comentaba antes, en todo el territorio nacional, el acompañamiento telefónico, que también es una herramienta muy potente. Tenemos también en marcha proyectos de socialización con el fin de abrir un poquito esos espacios de encuentro grupal para las personas mayores, ¿no? Sobre todo queremos hacerlo de forma local, en los barrios. Y, por último, el área de sensibilización, que lo que pretende es concienciar a la ciudadanía en general sobre el problema o el reto que supone la soledad hoy en día y para el futuro. Trabajamos para dar a conocer qué significa el edadismo, ¿no? La discriminación por razón de edad. Divulgamos estudios e investigaciones de interés a través de campañas de socialización, de sensibilización, de redes sociales, apariciones en medios de comunicación, a través de talleres. Como os comentaba, en el área de detección tenemos un proyecto que se llama Madrid Vecina, que es un proyecto que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que su objetivo es proporcionar una red de apoyo vecinal para detectar y prevenir situaciones de soledad. Estamos actualmente en 6 distritos de Madrid y la idea es sensibilizar y darnos a conocer en los comercios de barrio, en las farmacias, en las tiendas, en las porterías, en los recursos municipales, vecinos y vecinas del barrio, para que sean como las antenas de esa zona, para que puedan tener las herramientas y el conocimiento para detectar esas situaciones de soledad en las personas mayores, que luego nos pueden derivar esas situaciones y nosotros hablar con la persona mayor y ver en qué situación se encuentra, qué tipo de recurso necesita, ¿no? Y ahí hacemos una labor de derivación a los recursos existentes, ya sean públicos o privados, o pueden ingresar en nuestros programas de acompañamiento o en el programa de Grandes Vecinos de prevención. Para ello, como comentaba, pues colaboramos con los recursos del territorio, servicios sociales, los centros de salud, la teleasistencia y pues, otras entidades de barrio. Tenéis en la página web de Madrid Vecina, si queréis descargarlo, hemos hecho una guía de cómo detectar y prevenir la soledad de las personas mayores, que esta es una de las guías que entregamos en los comercios, en las farmacias, en las porterías, para pues eso, dar a conocer, ¿no? como aquellos consejos como para que la gente pueda un poco detectar esas situaciones de soledad en los barrios. Y un mapa de recursos para personas mayores que puedan interesarles, ¿no? El proyecto de Grandes Vecinos, como comentabais, en esa gran área de la prevención, es un proyecto orientado a prevenir mediante la recuperación de las redes vecinales. Tiene sobre todo un enfoque participativo y comunitario, ya que ponemos en contacto a personas mayores del barrio que a lo mejor no están en una situación de soledad muy acusada, pero que sí demandan ampliar su red social. Y los ponemos en contacto con vecinos y vecinas del barrio para que hagan actividades diarias. Pues ir a la compra, para comprar el pan, o ir a pasear, o ir a hacer ejercicio juntos. Lo que queremos es restablecer esas redes vecinales, ¿no? que seguramente existían antes, y volver a potenciarlas, ¿no? para que sean como redes de apoyo para las personas mayores. Tenéis también la página web de Grandes Vecinos, a la que podéis acceder si queréis. Esta página también funciona como una app que estamos viendo cómo podemos utilizarla para estos grupos de los barrios, donde ellos mismos, pues, en vez de un WhatsApp, pues que tengan una aplicación donde puedan comunicarse y mandarse información, ¿no? entre los vecinos del barrio. ¡Qué rápido! El acompañamiento afectivo, como comentaba, bueno, pues lo hacemos en domicilio, residencias y sobre todo.
es la formación de vínculos afectivos, vínculos emocionales entre voluntarios y personas mayores para limitar las consecuencias negativas de la soledad no deseada y fomentar el contacto con el entorno de la persona mayor en su barrio. Las actividades de socialización son un foco también muy importante de abordaje de la soledad. Lo intentamos hacer también de forma local, en estos equipos de acción que os comentaba, y son espacios de encuentro grupal para ampliar esa red de las personas mayores. Y por último, la sensibilización que os comentaba, que tenemos varios retos ahí, ¿no? Cómo afecta la soledad a la sociedad en general, no solo a las personas mayores, ¿no? Dar a conocer este otro aspecto de la soledad. Queremos acercarnos no desde el estigma, no desde el dramatismo ni desde el alarmismo, sino creando una imagen sobre todo de qué se puede hacer, ¿no? Cuando se detectan estas situaciones. Por eso queremos fomentar un enfoque positivo, impulsando los hábitos saludables. Frente al estigma de la vejez, queremos hablar de los edadismos del día a día y de la imagen estereotipada e infantilizada de la sociedad, que la sociedad tiene a veces de las personas mayores. Reivindicando los derechos y la dignidad de las personas mayores y hablando sobre todo de esa gran diversidad, ¿no? De las personas mayores que decimos que a partir de los 65 años hasta los 90, o los 95 son 30 años en las que estamos metiendo en una misma bolsa, ¿no? a mucho sector de la población. Tenéis en nuestra página web, estas son un ejemplo, pero tenéis todas las campañas de sensibilización que hacemos, ¿no? Ya sea para darnos a conocer o para tratar un tema en concreto. Y si queréis más información, pues estoy encantada y tenéis nuestra página y cuando queráis os damos más información al respecto. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a completar un poquito la información que ha dado María a niveles de experiencia. El problema de la soledad no es de cuando se es mayor, es en cualquier edad, en cualquier cultura, en cualquier situación. Es decir, que vamos a hablar básicamente de una parte, pero hay en todas las formas y posibilidades. Como psicólogos que sois, pues no hay que daros más información de cómo va eso, porque sabéis cómo se puede llegar a una soledad no deseada. Lo que sí es interesante es cómo grandes amigos ha influido, por ejemplo, en mi caso, y como en mi caso, como en otras muchas personas con las que he ido coincidiendo. Yo he sido voluntaria durante toda mi vida, haciendo muchos voluntariados en muchos sitios de muchas cosas, pero no era consciente de hasta qué punto ese tipo de actuaciones eran válidas o no para las personas con las que intercambiaba. Cuando llegó un momento en que enfermé, estuve muy mal, tuve que dejar de trabajar, los ingresos bajaron, las amistades desaparecieron, me quedé encerrada en casa, o sea, era un continuo ir a peor, peor, peor y a quedarme aislada. A mí me ha gustado siempre la soledad, me gusta mucho mis tiempos para estar sola, para dedicarme a pensar, a hacer, a meditar, a lo que quiera. Pero también me gusta mucho socializar, me gusta mucho aprender, relacionarme con personas, ir a distintos sitios. Y esa segunda parte la perdí. Y ahí es donde empezó a hacerme mella. Llegó un momento en que, vale, puedo estar sola sin ningún problema, pero es que no puedo ir al cine porque no hay un asiento para mí. No puedo ir a un concierto porque no hay un asiento para mí. No puedo coger un autobús porque no hay forma de que pueda estar en el autobús. Es decir, la sociedad tal como está montada ahora mismo todavía no tiene en cuenta edades, minusvalías, etcétera, en suficiente cantidad para todas las personas que estamos ya así. Entonces un día me enteré que existían grandes amigos y me propusieron darme una
una persona voluntaria que viniera a mi casa 2 horas, un día a la semana. Y me pareció bien. El problema es que esa voluntaria y yo no éramos compatibles, no nos encontrábamos a gusto la una con la otra. Y a los 3 o 4 encuentros, pues decidimos dejarlo de mutuo acuerdo. Y pasó todo tiempito hasta que me pasaron otra persona voluntaria. Con esa sí, esa ya ellos en su rodaje habían hecho pues cuestionarios para ver qué personas son las más adecuadas dentro del barrio, y efectivamente la persona que me presentaron vive a 5 minutos de mi casa, si ella viene a mi casa, porque si yo voy a su casa es media hora, y empezamos a vernos una vez a la semana. Pero claro, ¿qué ocurre en estos casos? Pues que es como Pavlov, el perrillo. Estás esperando a esas 2 horas de la semana para ver a alguien y que te cuente algo del exterior. Sí, tenemos la televisión, tenemos internet, pero no es lo mismo. No es lo mismo que hablar. A mí se me estaba olvidando hasta vocabulario. Llegaba un momento y decía, si es que no me salen las palabras que quiero decir, conociéndolas, porque no las utilizo ya prácticamente, no tenía con quién hablar. Y esta persona pues fue muy importante en ese sentido. Grandes Amigos no solamente hace eso, conmigo empezaron con eso, pero yo luego, según han ido ellos creciendo, yo he ido utilizando y aprovechando esas redes que han ido haciendo. Es decir, decían, vamos a ir el fin de semana este verano para los que no podéis salir fuera con la familia de vacaciones. Qué maravilla, pero yo no puedo ir. Sí, porque vas a ir con tu voluntaria. Entonces tu voluntaria se encarga de ti, está pendiente de que no te caigas, de que vayas donde tengas que ir, de que te sujete. Ah, entonces sí que voy. Gracias. Encantadísima, feliz. Me encantó decir, por Dios, he salido de mi casa. He tenido vacaciones después de tanto tiempo. Después de eso, pues surgía, vamos a hacer un taller de pintura, o vamos a hacer un taller que van a ser 2 horas en el que os van a explicar un poquito. En 2 horas no aprendes nada, pero si estás más tiempo, en mi caso, es agotador porque no tengo la salud suficiente para estar toda una jornada. Maravilloso. Salgo, hablo con otras personas, aprendo algo nuevo, y si llega un momento en que ese algo nuevo me gusta, pues puedo luego, como un taller que hicimos de pintura acrílica, que ahora estoy yo en casa intentando hacer mis pinitos. Pero fue porque me lo presentaron, fui y disfruté como una enana. Después de eso empezaron a seguir haciendo más cosas, y empezaron con lo de Grandes Vecinos y el buscar ayuda para entre las tiendas y demás. Yo llevo toda mi vida, nací y me moriré, creo, en el mismo barrio. Pues me conozco muchísimas tiendas y muchísima gente del barrio. Pues estuve yendo por los lugares estos a explicarles lo que era, porque no es lo mismo si va una persona que te conoce a si va un desconocido y dice, mire ustedes, yo pertenezco, pues eso, yo soy testigo de Jehová. Ah, muy bien, pues adiós. Mire, yo vengo a que usted se haga solidario con la Cruz Roja. No, yo ya soy de Grandes Amigos. Pues pero si vas y dices, hola fulanito, hola Miguel, hola, y ahí salen voluntarios, no solamente se percatan de que pueden ayudar a otras personas que sean clientes y les pongan en contacto con Grandes Amigos, sino que además algunos de ellos dijeron, oye, pues qué interesante, mira, yo también quiero ser voluntaria, dame el teléfono, toma. Otra forma de ampliar. Y seguían haciendo más cosas. Entonces, en Grandes Vecinos decía, bueno, vamos a ir a pasear. Puf, Teresa, eso no lo puedes hacer. Pero luego te decían, vamos a ir al cine. Yo tengo un andador con asiento desde hace 3 años nada más, porque tampoco eso se puede comprar así como así. Y eso también me dio mucha vidilla, porque dije, vale, vamos a ir al cine, perfecto, yo me llevo mi silla y el de la puerta te dice, no,
esto es una entrada para silla de ruedas. Digo, ¿y esto qué es? Esto es una silla de ruedas, nada más que yo voy llevándola en vez de que me lleve así a mí. Es para sentarme, que en esos asientos no entro y llevo años queriendo ir al cine. Pero igual que he podido ir al cine, he podido ir a un concierto, he podido ir a un restaurante. Cuando tuve la voluntaria, la primera vez que decidimos salir fuera de mi casa, me quiso llevar a un japonés. Imaginaos, como allí sabía que no me podía sentar, nos llevamos una silla de mi comedor. ¿Os imagináis yendo por la calle, yo con mi bastón y ella, que entonces todavía no tenía la silla de ruedas, y ella con una silla por la calle, y la cara que pusieron cuando abrimos la puerta del restaurante? Pues, o sea, hay sus historias, ¿no? Entonces, eso también me ha venido bien. Pero el poder hacer todas esas cosas me ha hecho ver que podía socializar con más personas, ya fuera yendo al cine o a tomar un cafetito o a lo que fuese, porque se está intentando hacer todo ese tipo de experiencias. Los voluntarios. A los voluntarios, bueno, la verdad es que yo sirvo un poco para todo. Sí, entonces mucho voluntariado también. Como sé lo que es eso y tengo tiempo y posibilidades, bueno, pues cuando puedo y me piden ayuda, pues como hoy, por ejemplo, ¿quieres participar? Pues sí, ¿por qué no? Efectivamente no es lo mismo decir, estamos haciendo esto, a decir, estoy recibiendo esto y lo estoy viviendo de esta manera. Entonces, hay otra cosa muy, muy importante que sí quiero recalcar. 2 horas un día a la semana no es suficiente para evitar la soledad no deseada para las personas que no les gusta la soledad. Hace falta que haya muchas más cosas, grandes vecinos, socializar de otra manera para salir de casa. Yo los primeros años con mi voluntaria nos veíamos esas 2 horas a la semana en mi casa. Nos tomábamos un cafetito y adiós. Y ahora no. Bueno, ahora llevamos un tiempito, pero vamos, quiero decir que no ha sido desde el principio. Ahora estamos en un club de lectura que hemos hecho. Estamos preparando un foro de cine. Estamos comiéndonos el mundo. Pero poquito a poquito, pues no se puede ir corriendo, porque hay que ir buscando voluntarios que quieran comprometerse en coordinar una cosa, en coordinar otra, la coordinadora que tiene que coordinar a las coordinadoras, el que haya el dinero, porque, por ejemplo, ha habido una cosa, y es que el dinero que pueda recibir o no la asociación es importante. Este año yo no he salido de vacaciones porque no había dinero para poder hacer lo que habíamos hecho de otros años. Ha habido siempre desde el principio 2 grandes festejos de una merienda en un hotel, que era en diciembre y en mayo, por San Isidro y por las Navidades. Siempre fuera de esas fechas, pero... Y ahí ponían espectáculo, baile, cantar, había de todo, nos veíamos todos, etcétera. Llevamos varios años que eso tampoco se puede hacer porque no había suficiente... Entonces, no solamente son las ideas, es el apoyo que se pueda recibir o no. El dinero, desgraciadamente, hoy por hoy, es un factor muy, muy importante para poder hacer cosas que lleguen a las personas. Y las personas estamos hambrientas de muchas. En estos encuentros que he estado con grandes vecinos, hay personas en que se han sentido por primera vez. Un día, hace poco, una de ellas se acercó a otra y le dice, ¿te caigo bien? O sea, imaginaos qué soledad y qué autoestima tenía esa pobre mujer para decirle a otra señora como ella, ¿te caigo bien? Entonces, cada vez hay más gente así. Ahora también queremos hacer con distinta intergeneracional, imaginaos, nietos, bueno, no sé ahí lo que va a salir, pero... Y eso yo creo que es interesante. Yo he tenido un niño voluntario de 19 años,
increíble el niño, increíble. Bueno, digo niño con 19 años porque es que con 19 años es un niño. Y además venía de un pueblo que eran 40 habitantes, o sea que no tenía ninguna experiencia de nada. Pero fue precioso esa criatura, el poquito tiempo que estuvo conmigo, porque después ya no pudo por circunstancias de estudios y de dinero, volver, pero fue algo precioso. ¿Por qué no podemos pensar que también otras edades y otras generaciones se pueden hacer cosas? Y como sé que no me queda tiempo, pues tengo que dejarlo aquí. Cualquier cosa que queráis saber más o que podáis darnos como posibilidades de hacer, pues ya sabéis, fuera de aquí, nos lo preguntáis, nos lo decís y encantadísimas de lo que podamos compartir, pues aquí estamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Teresa, y gracias, María, por vuestras aportaciones y por haber puesto sobre la mesa un montón de aspectos muy significativos a la hora de intervenir en soledad no deseada y prevenir situaciones que puedan ir a peor. Voy a dar paso a Mercedes Rodríguez Pérez, que viene en representación de Madrid Salud y del Ayuntamiento de Madrid, para que nos cuenten sus programas de prevención e intervención en soledad no deseada. Que para nosotros es un honor el estar aquí en el Colegio de la Psicología de Madrid presentando el proyecto. Y por otra parte también deciros que no ha podido venir mi compañera, que la referente del programa de prevención de soledad no deseada, porque le ha surgido una cosa de última hora, y que bueno, yo espero estar a la altura que ella tiene habitualmente cuando cuenta este proyecto. Entonces, bueno, sí quizá empezar diciendo que nosotros somos Ayuntamiento de Madrid, estamos aquí, somos el organismo autónomo Madrid Salud, que tiene delegadas todas las competencias en prevención y promoción de la salud, de salubridad pública, etcétera, pero también tiene mucho que ver con mi compañera, está el área de, es decir, compartimos trabajo en prevención de soledad no deseada, es el área de gobierno de políticas sociales, familia e igualdad y concretamente la Dirección General de Mayores, de la que es responsable Pilar. Por lo tanto, estamos coordinados, que esto parece algo obvio, pero es muy importante porque no siempre en las administraciones se consigue coordinar y eso ha generado que tengamos un plan, un proyecto de ciudad. Es decir, que nos coordinamos, tenemos una página web que une todas las actividades que se hacen desde una parte y otra. También colaboran otras áreas de gobierno. Esta página es del Ayuntamiento de Madrid y además rendimos cuentas. Este es un informe, lo podéis encontrar en la página web, es un informe en donde rendimos cuentas comunes, es decir, nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los criterios que tenemos que utilizar y rendimos cuentas comunes. Como veis, ahí hay una fila de actividades, unas son de la Dirección General de Mayores, de los centros de mayores, y otras son de los centros municipales de salud. Es decir, que aunque parezca obvio, el que haya una coordinación de verdad en las administraciones, como es la administración local, es muy importante. La administración local tiene dos características que son fundamentales y que se van a ver a lo largo de todo lo que voy a presentar ahora, ¿no? Y es que es una administración cercana al ciudadano, próxima y además activa, proactiva con las personas. Es decir, se es capaz de detectar cuáles son las personas más vulnerables y se trabaja en cualquier espacio para poder conseguir llegar a ellas. Es una administración próxima. Quiero hablar un momentito, porque es importante, de la red nuestra. La red de prevención y promoción de la salud cuenta con 16 centros municipales de salud comunitaria y centros específicos, que están dedicados a la prevención y la promoción de la salud. Es decir, nosotros no hacemos asistencia. Es un servicio gratuito, de mañana y tarde, tiene equipos interdisciplinares y en ellos, en estos centros, pivota todo el trabajo de prevención de soledad no deseada. Hay también una serie de centros específicos, voy a comentar dos que son los que están vinculados al programa, al proyecto de soledad no deseada, que son el Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo y el Centro Joven, que está haciendo un verdadero trabajo en algo que ahora veremos que es muy importante. Además, bueno, se trabajan una serie de programas que son estos y proyectos que tienen que ver con prevención y promoción de la salud. No os los voy a detallar todos, pero bueno, pues está la soledad no deseada, el programa de alimentación y actividad física, salud sexual y reproductiva, el programa de promoción de la salud mental, etcétera. Es decir, hay una serie de programas con los que trabajamos desde la prevención y la promoción de la salud.
Tenemos orientación comunitaria, es decir, somos más que 16 centros, entre ellos somos compañeros de grandes amigos, estamos trabajando en 9 proyectos, es decir, que somos más, vamos más allá de los centros. Estamos trabajando en el territorio, llevamos muchos años trabajando con activos en salud y en coordinación y en colaboración con todas las entidades del barrio, y nos sentimos muy orgullosos de ello porque eso teje una red que permite trabajar lo que seguidamente vamos a ver, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de soledad no deseada? Pues a una experiencia, hay muchas definiciones, pero es una experiencia subjetiva y desagradable que surge ante la discrepancia de las relaciones, entre las relaciones sociales que tiene una persona y las que le gustaría tener. Hay algo que han comentado las compañeras, decían, es que hay sufrimiento, por esto, ¿no? Porque no se siente que uno tenga aquello que necesita tener en cuanto a relaciones o intimidad, afectividad. Por lo tanto, es un sufrimiento muy importante. Estamos hablando de sentimiento de soledad, no estamos hablando de sentirse, antes lo habéis comentado muy bien, no es estar solo, ni vivir solo. Es verdad que vivir solo se correlaciona más con sentirse solo, pero no es sentirse. Uno puede vivir solo y vivir bien, puede estar solo y vivir bien, o a ratos, ¿no? Pero nosotros aquí estamos hablando de la percepción subjetiva de soledad no deseada, esa soledad que no es deseada. Habría 2 elementos importantes en esta soledad, que sería la soledad emocional, en el sentido de que es la ausencia percibida de alguien que un poco, si uno está mal, te cuide, que haya un apoyo emocional y ayuda, que sería ese sentimiento de intimidad y de compartir. Y por otro lado, la soledad relacional, que es cuando uno siente que no tiene suficientes relaciones o suficientes relaciones de calidad con la familia, amistades y allegados, y por lo tanto no forma parte del sentimiento de pertenencia. Es un problema de salud pública, está así definido en muchos países del mundo, ¿no? Está relacionada con un empeoramiento de la salud y también de toda la parte social y de la calidad de vida. Hay riesgos en la salud física, problemas cardiovasculares, es decir, se asocia con una serie de riesgos de salud física, riesgos de salud mental en la depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, sufrimiento y al contrario, muchas de estas variables también afectan al contrario, ¿no? Existe una peor calidad de vida y peores hábitos. Hay un sentimiento a veces de estigmatización, porque es difícil que uno pueda decir ahora cada vez más, y aquí, bueno, yo qué sé, estamos hablando ya de ello, ¿no? Esto es importante también hablarlo, pero hay un sentimiento de estigmatización como, bueno, pues parece que hablar de que uno se siente solo es una forma de estigma, por lo tanto se invisibiliza el problema, ¿no? Puede aparecer en cualquier momento del ciclo vital. Esto es muy importante porque al final, bueno, hay una parte, luego lo hablaremos, los mayores saben más, tienen más resiliencia, tienen más capacidad. Ahora veremos por qué digo esto, ¿no? Y luego un factor muy importante, que esto es vital en todo el proceso. No es un problema individual. No es que alguien tenga un problema individual y entonces se sienta solo porque ha tomado malas decisiones. No, no. Es un problema social, es decir, está vinculado a factores sociales y estructurales, porque tenemos una sociedad globalizada, compleja, a la que no se puede acceder fácilmente, con espacios virtuales en redes sociales, en TIC, y sin embargo cada vez menos espacios presenciales, ¿no? Entonces todo esto afecta a la conexión de las personas con la vida real y, por lo tanto, afecta también a la cohesión social, porque es mucho más difícil de entender. Por lo tanto, es un problema de salud pública, pero también se puede prevenir. Antes lo estaban comentando las compañeras. ¿Qué dicen los estudios? Este sería el primer apartado que quiero tratar muy rápidamente, porque hemos puesto aquí los estudios que ha hecho la Ciudad de Madrid, los que hemos hecho desde Madrid Salud. Quiero decir, hay más que se han hecho desde la Dirección General de Mayores, pero quiero plantear estos, porque yo creo que dan datos importantes y porque además hemos soportado el proyecto a través de esto, que quieren analizar la prevalencia del sentimiento de soledad y explorar las relaciones de algunas de las variables con ese sentimiento de soledad. Realmente utilizamos, en el año 2018 y 2021, utilizamos una pregunta, que es ¿con qué frecuencia se ha sentido usted solo durante el último año? Y en la última encuesta de salud, el último monográfico de salud, en el año 2021, se pregunta lo que significa el malestar que tiene con esto, es decir, y cuando se ha sentido sola, ¿cómo lo calificaría? Estos son los estudios que tenemos desarrollados. Un análisis de soledad no deseada de la Ciudad de Madrid del 2017, con una muestra de 1.800 casos, que se obtenía un resultado de un 6,8% de la población que se percibía, tenía sentimiento de soledad.
El monográfico de soledad del 2018, que está dentro del estudio de salud, con una muestra de 9.676 personas, que esto ya sí que es representativo de toda la ciudad de Madrid y de los subdistritos, que daba un 10,2, y atravesándonos la pandemia, nos llegamos al análisis de la soledad del estudio del 2021, en donde con una muestra de 8.625, también representativa de la ciudad de Madrid y de sus distritos, encontramos que hay un 13,8% de soledad, ¿no? Es decir, que se ha incrementado sensiblemente. Bueno, este es un poco ese ejemplo, es decir, siempre y casi siempre o bastantes veces es el 13,8 que será en el 2021 frente al 10,2 en el 2017. Nos estamos refiriendo a esto. En el sentido de cuál es el malestar que sienten, el 35% de esas personas que se sienten solas sienten un malestar importante, un 35% que digamos sería el foco de las personas que se sienten peor. Todo esto, hablábamos antes de que esto no es un problema individual, está digamos, atravesado por los determinantes sociales, por las situaciones en que viven las personas, por sus situaciones sociales y de entorno. Es decir, que nos encontramos con que si lo vemos por sexo, en el año 2017 las mujeres siempre están en peores circunstancias frente al sentimiento de soledad. Siempre hay más mujeres que hombres que se sienten solos, y si veis cómo atraviesa del 2017 al 2021 la pandemia, es decir, aparece que un 16,9 se incrementa mucho la soledad en mujeres. Esto yo creo que lo que voy a contar ahora es un tema muy llamativo, muy importante, porque pese a que se habla mucho de la soledad en mayores, lo que comentaba antes, realmente donde se da mayor prevalencia del sentimiento de soledad es en jóvenes. Si veis además de forma significativa, es decir, si veis en el año 2017 el 12% de 15 a 29 años se sentía solo. Y en el año 21, pasada la pandemia, de 15 a 29 el 19,4%, es decir, ha habido un salto cualitativo mucho más importante que si veis en los anteriores grupos de edad, y habla de que realmente quien tiene mayor mayor sentimiento de soledad y a veces está más comprometida su proyecto, porque al final estamos hablando de un proyecto de vida, son los jóvenes. Entonces, si veis, estas dos tienen diferencias significativas y estas dos también. Es decir, que estamos hablando de datos significativos. Siguiendo con los determinantes sociales, y hablando del malestar asociado, las mujeres tienen siempre más malestar que los hombres, como veis ahí, y por otra parte, asociado a los grupos de edad, digamos que los dos primeros, aunque es mayor el de la gente más joven, pero bueno, los dos primeros no hay diferencias significativas, pero sí que hay diferencias significativas con los dos segundos, es decir, que la gente mayor tiene menos malestar que la gente joven. Siguiendo con esos determinantes sociales, no voy a tocar el tema de estudios porque no se ve claro que haya diferencias significativas, pero sí hay diferencias en la clase social. Si veis los desfavorecidos y los favorecidos, hay diferencias significativas, es decir, que estar en una clase social desfavorecida empeora la situación de soledad no deseada. Esto es muy importante porque estamos hablando de que no es posible, no se debe estigmatizar. Estamos hablando de problemas sociales y de desigualdades sociales en la salud. Entonces, esto nos da datos a ese respecto. Igual pasa con el estatus migratorio, que también hay diferencias significativas si una persona es inmigrante económica o no la es. Y también en el desarrollo del distrito. El desarrollo del distrito entre los de menor desarrollo, me refiero a desarrollo socioeconómico, es decir, es un indicador sintético que habla de varias variables. Entonces, entre las de menor desarrollo y los de mayor desarrollo, como veis, sí que hay diferencias significativas. De hecho, esta es la curva. Viéndolo distrito a distrito, están colocados por el distrito de menor desarrollo a mayor desarrollo, desde Puente de Vallecas hasta Moncloa de Aravaca. Como veis, se ve claramente cómo los distritos, cuando se analiza la soledad no deseada, se ve que está atravesado por el nivel socioeconómico, por el nivel, digamos, de menor desarrollo del distrito. Esto también pasa en Europa. Hay aquí un estudio de la Unión Europea que nos dice que la prevalencia de sentimiento de soledad en las personas jóvenes de 18 a 25 años se ha cuadriplicado después de la pandemia en el año 2020. Vamos a hablar ahora de datos muy pequeños, digamos una puntualización, realmente un apunte de las personas mayores de 65 años en el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid de 2022. Este es un estudio que estamos llevando en colaboración con la Dirección General de Mayores, que lo vamos a seguir trabajando, porque estamos trabajando...
Yo estoy muy orgullosa, no sé si se me nota. Entonces, si veis, hay un gradiente clarísimo entre las personas entre 65 y 69 años y 85 y más. Lo que quiero decir es que ahora estamos también en un momento, es obvio, ¿no? Pero estamos en un momento de también ir detallando qué podemos hacer con cada uno de los grupos de edad, porque no es igual tratar, no es igual dependiendo de los determinantes iguales, pero tampoco es igual tratar a una persona que tiene 65 años a tratar a una persona que tiene 80, como podemos ver. Los factores que mejor explican el sentimiento de soledad entre las personas de 65 años y más son vivir solo, mostrarse insatisfecho con las relaciones sociales y tener riesgo de depresión, que un poco lo hemos visto antes, ¿no? Si veis, pues entre esto y esto, no están, ahí no veis que no tenemos los intervalos de confianza, pero tiene toda la pinta de que hay diferencias significativas. Un apunte con respecto a adolescentes y jóvenes. Tenemos un estudio, todos estos estudios de los que estoy hablando, no estoy hablando de la ficha técnica porque están publicados, es decir, que podéis acceder a ellos. Y de este también, que es un estudio cualitativo de adolescentes y jóvenes. Sí decir que a mí esto me parece que es muy interesante porque es un poco como un gradiente de adolescentes a jóvenes y nos dice que la soledad en los adolescentes y jóvenes está relacionada con el ámbito de la pertenencia, es decir, que la soledad tiene que ver con los procesos de socialización, integración y exclusión de los adolescentes, que es más común en los adolescentes, es decir, su grupo de iguales, que a veces no funciona. No funciona, es decir, que no genera una buena pertenencia. Temas que tienen que ver con la comunicación y todos los problemas derivados con la comunicación y los modos en que expresan las emociones. En el ámbito del vínculo asociado a la construcción de relaciones, que serían un poquito los que son un poquito más mayores, es decir, la soledad está relacionada con las dificultades en la construcción de relaciones y el sentido que le dan a las mismas, o la pérdida, etcétera. Y por último, los más mayores están más, no digo que sea estanco, es decir, que esto de alguna manera está todo relacionado, pero que los mayores lo que a veces tienen problemas de soledad y están relacionados con las dificultades que experimentan en el proceso de construcción de su proyecto de vida, dadas las circunstancias en que está la sociedad. No me voy a extender porque esto lo tenéis, es mejor verlo, pero fijaros, viendo los factores de riesgos en este estudio, como aparece muy importante ver que factores de riesgo están las actitudes agresivas hacia los demás, las actitudes autolesivas, el fuerte enganche en las chicas en las redes sociales y el fuerte enganche en los videojuegos con chicos. Vincular las relaciones de amistad al contexto digital, esto nos parece vital, es decir, la virtualidad, la pérdida de la presencia, la pérdida de los barrios, de los espacios abiertos, de las relaciones cara a cara, de poderse tocar, de poderse besar, es decir, eso, y luego ser víctima de bullying o de diferentes tipos de acoso. Pero hay muchas más cosas, pero lo dejo ahí. Y en cuanto a los factores de protección, pues importante lo que estábamos comentando, la pérdida de la sociabilidad presencial, es decir, el dato, el estar ahí, el poder ver al otro, el poder estar con él, ¿no? Y el grupo de amistades cercanas y de confianza y el uso más controlado de las redes sociales. Lo tenéis en la página web. ¿Cómo nos organizamos? Después de esto, es decir, este es un problema muy grave, muy transversal, de salud pública, que además, desgraciadamente, creemos que ha venido a quedarse. Es decir, que esto, por el tipo de sociedad que tenemos, va a seguir adelante. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, empezamos en el 2000, concretamente con el piloto de prevención de soledad no deseada en el 2018. Ahí había una estrategia, estamos hablando de prevención y promoción de la salud, había una estrategia de barrios saludables y había otra estrategia que era el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, que tenía integrado un proyecto piloto de prevención de soledad no deseada. Este es el proyecto con este proyecto se arranca el trabajo de prevención de soledad no deseada, es decir, el Ayuntamiento de Madrid apuesta por desarrollar este proyecto. En el 2020 se hace una evaluación, se hace una nueva estrategia porque la otra se había acabado y la estrategia nueva se llama Madrid, una ciudad saludable, que es la que está en este momento en vigor del 2021 al 2024. Ahí se incorpora el proyecto de prevención de soledad no deseada y el proyecto que estaba trabajando en dos barrios se lleva a toda la ciudad, a todos los distritos de la ciudad y se trabaja con un grupo motor y se va a mantener hasta el 2025. Y además se trabaja
con la Dirección General de Mayores, con el área y colaboran otras áreas en el proyecto de ciudad que estábamos comentando antes. El proyecto piloto, se dio en 2 barrios, que era Almenara, en el distrito de Tetuán, y Trafalgar. ¿Para qué? Para la creación de una red informal de apoyo entre los barrios, para que se generen oportunidades de encuentro, también en el sentido de intentar conseguir una ciudad más solidaria y más sensible a los problemas de soledad. ¿Cuáles fueron los aspectos claves? Pues identificó la necesidad de trabajar en soledad no deseada, que eso es importantísimo, porque identificarla entonces fue muy importante, fortalecer las redes de apoyo informales y comunitarias en los barrios y luego se generó un servicio de apoyo y de acompañamiento individualizado en situaciones de soledad no deseada. Y fue contratada una entidad de gestionar el proyecto. Esto se desarrolló durante el 2018 y 2019. Cambia el contexto. Llegamos al 2019 y 2020, se inicia la elaboración de una nueva estrategia, que es Madrid, una ciudad saludable. Se fusionan en una sola estrategia en vez de en 2, se fusiona estrategia barrios saludables y los proyectos de prevención de soledad no deseada y prevención de duelo y comunidades compasivas, que era de la estrategia Madrid Ciudad de los Cuidados, y se incluye todo en una sola estrategia, que eso es importante porque permite una mayor operatividad. El proyecto de soledad no deseada forma parte del plan operativo de gobierno. El gobierno, este proyecto lo han atravesado 3 gobiernos municipales. Los 3 hemos contado con el apoyo desde ambos ámbitos, es decir, que ahí sigue, los proyectos siguen. Es decir, las personas somos más transitorias o los equipos, pero ahí sigue el proyecto después de todo este tiempo. Y para hacer ese cambio se parte de la evaluación del proyecto piloto y de la información extraída de los estudios de soledad de la Ciudad de Madrid que hemos enseñado antes, del 2018 y del 2019, y otros análisis. ¿En qué es importante? ¿Cuál es el cambio importante? Un cambio importantísimo y vital para nosotros es que todo este proyecto se pivota en los centros municipales de salud comunitario que os hemos contado antes y en sus equipos interdisciplinares, porque hay equipos interdisciplinares dentro, y en todos sus programas, porque esto es fundamental, porque esos programas permiten que esos espacios de encuentro, que van a ser muy importantes, se puedan trabajar a través de estos programas, dando además un contenido, digamos, saludable, de hábitos saludables. Es decir, que esto ya nos genera una red, porque estamos utilizando a la vez todos los programas que tenemos dentro de nuestro propio proyecto. Desde los 16 CMS, intervienen los 21 distritos, muchos de ellos en colaboración con entidades, entre ellas grandes vecinos, y con una doble estrategia, una poblacional que va dirigida a sensibilizar a la población y a promover vínculos sociales en la población madrileña, y otra de riesgo que destinada a atender más a personas con sentimientos de soledad. Nosotros no le preguntamos a la gente cuando entran a actividades de espacios de encuentro, ¿tú te sientes solo? No, es decir, ofertamos actividades y las personas entran. Promover una sociedad madrileña que sea sensible y empática con la soledad de sus ciudadanos y ciudadanas, potenciando la cohesión social y visibilizando las desigualdades sociales. Esto es muy importante porque para eso necesitamos muchas manos. De hecho, el hecho de que estemos trabajando con la Dirección General de Mayores, pero con muchas entidades, puede hacer que esta sociedad podamos trabajar para que sea cada vez más sensible a este tipo de problemáticas. El soporte se crearon más equipos. Se contrató una empresa con 15 profesionales que llamamos servicio vínculos, que lo que hace es apoyar a los CMS, a los centros municipales de salud comunitaria, en toda su tarea para, de alguna manera, poder trabajar en el ámbito comunitario, pero también de temas de organización. Y luego quiero señalar que también hemos incorporado una beca de formación e investigación en este proyecto y quiero darle las gracias a la becaria que lleva con nosotros ya 2 años, que se llama Elena Díaz Zubiaur, porque la verdad es que sin ella no hubiéramos podido hacer todo el trabajo que estamos haciendo. Se la quiero dedicar un cariño porque me parece que es absolutamente generosa con nosotros en todo este proyecto. Y a la vez se hizo una campaña de sensibilización con estos muñequitos que veis aquí, que ya nos hemos, o sea, que
que ahora ya los vemos como normales, ¿verdad? Entonces, una campaña de sensibilización de soledad no deseada para trabajar los mitos y los estereotipos de que esto no es un tema individual, para no estigmatizar y porque todo el mundo en algún momento se puede sentir solo. Ese aspecto es fundamental porque sentir que uno también forma parte de ese mundo de soledad ayuda a entender a los otros, es un elemento muy importante. Este sería el esquema de nuestro trabajo. Sería lo que hemos hablado, la estrategia poblacional que daría información, divulgaría y sensibilizaría. Es decir, es promover y crear vínculos en la comunidad sin preguntar, es decir, sin estigmatizar. Estaría la estrategia de riesgo que ya le hemos contado con la detección y el trabajo que se hace en riesgo. Y lo que habría en el medio serían los espacios de encuentro que se han generado como fundamentales en todo este proceso, porque son espacios de encuentro en donde las personas pueden ir sin que nadie les pregunte, y para hacer actividades muy diversas, entre ellas todo lo que tiene que ver con nuestro propio trabajo de hábitos saludables y de programas de prevención y promoción. Y, por supuesto, la red de colaboradores, tenemos una importante red de colaboradores que ayudan y que están ahí, están como iguales en el territorio para seguir trabajando. Bueno, esta la voy a pasar muy rápido, esta es nuestra forma estructural, pero estamos trabajando, ¿cuánto me queda? 2 minutos. Estamos trabajando con grupos motores que están arriba para intentar trabajar la estrategia y también en cada uno de los centros municipales de salud comunitaria con los equipos de vínculos, de los servicios vínculos. Es decir, y hemos generado un equipo que también es otro de los hitos, que son cosas pequeñas, que están dentro de la organización, pero que son muy importantes. No quiero que nos quedemos con los números, son importantes, pero no lo son. Lo que quiero que veáis es que los 3 elementos más importantes que estamos trabajando es en sensibilizar, que durante el año 2021 hasta junio del 23 hemos llegado a 22.000 personas, los espacios de encuentro, que son 30.000 personas las que han llegado, y luego la detección de riesgo, que hemos detectado a 1.204 personas. Vamos creciendo, es decir, que año a año vamos incorporando más personas. Esto me lo voy a saltar solamente para deciros que en las actividades de sensibilización tenemos un 46,75% que son jóvenes. Esto para nosotros es un objetivo primordial, es decir, trabajar también con jóvenes. Esto se hace pues, en colegios, son actividades, como os voy, este también está creciendo. Por ejemplo, el Centro Joven hace una asesoría de punto informativo que la hace en el IES Santa Teresa, esto lo publicamos, en el IES Santa Teresa, en donde en este horario, el 29 de noviembre, el 13 de diciembre, el 10 de enero y el 24 de enero, se hace unos talleres de sensibilización sobre soledad no deseada. También pues, se ponen carpas y se difunde cartelería, no me voy a extender. En los espacios de encuentro, como veis, en adolescentes hay mucho menos, hay muchos más mayores. Perseguimos que haya cada vez más jóvenes. También es digamos, incrementándose a lo largo de los años. Por ejemplo, antes lo han comentado ellos, pues hay espacios de digitalización, es decir, pues, que son encuentros, pues eso, usar tu móvil más fácil. O en redes vecinales, en los viernes de encuentro, el grupo de ocio, es decir, esto no lo hace, como veis, algunas se pueden hacer en el CMS, pero hay otras que se hacen en los distritos, ¿no? Esto, por ejemplo, de bienestar emocional, pues son actividades que difunde el CMS de Villaverde, que se organizan actividades variadas, de diferentes edades, actividad física, etc. Y esta es la detección de las personas que están ya en riesgo de soledad. Y esta es la red de colaboradores. Hay 6.159 profesionales de 507 entidades públicas, privadas y sociales. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la soledad se da a lo largo de toda la vida, que no es un problema que esté asociado a la salud mental, es decir, es un problema que uno puede encontrarse porque la vida a uno le genera a veces muchas dificultades, ¿no? Entonces, en la infancia hay momentos de soledad, en la adolescencia, en la juventud lo hemos visto, en la época adulta y también al envejecer. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir allá donde estén. Es decir, nosotros no nos quedamos detrás de una mesa. Estamos trabajando, como trabaja la Dirección General de Mayores, afuera, en la calle, en los distritos, en los barrios. Bueno, hemos visto que, a pesar de que se pone a veces el foco en los mayores, los jóvenes tienen mayor dificultad, ¿no? Y luego, pues un poco en la línea, no voy a insistir porque ellos han trabajado, cómo se está trabajando desde los comercios de cercanía, sobre todo con los colaboradores, en centros de salud, en institutos, etcétera. La promoción de la salud se ve como un elemento fundamental y básico porque se pueden hacer
actividades de encuentro que tengan que ver con hábitos saludables, con habilidades para la vida, que es algo que estamos incorporando y que nos parece fundamental, las 10 habilidades para la vida, pues, que son fundamentales, los encuentros al aire libre, etcétera. Y luego una cosa que es fundamental, que está siendo fundamental y que yo creo que Pilar está de acuerdo porque también les pasa desde la Dirección General de Mayores, que hay grupos autónomos, que conseguimos que los grupos se organicen ellos sin necesidad de nosotros, es decir, que tengan una autonomía para seguir trabajando. Me tengo que ya... Bueno, a ver... ¿Qué nos falta? No, de verdad, un minuto. ¿Qué nos falta? Bueno, estamos ahora trabajando en un cuestionario de soledad, validando un cuestionario, lo hemos creado y lo estamos validando para, en este entorno, nuestro entorno, poder detectar la soledad no deseada de forma fiable y válida. Estamos en ello. Se ha hecho un análisis para saber dónde nos tenemos que dirigir a partir de ahora y, bueno, digamos que el estudio de salud recoge todos estos colectivos y Fernando Vidal recoge estos, viudas solteras, etcétera. Entonces, estamos intentando como ir al detalle a trabajar con estrategias específicas. Concretamente, hemos empezado por un estudio vamos a empezar ahora por un estudio, hemos hecho el de adolescentes y jóvenes y vamos a empezar con un estudio para ver en qué situación se encuentran las personas desempleadas. Bueno, estos son... También, en colaboración con la Dirección General de Mayores, estamos viendo cómo podríamos abordar la soledad no deseada en mayores, pero no considerando mayores todos, sino considerándolo por grupos de edad más pequeños. Y luego, pues, otros elementos, ¿no? Hay una diversidad de canales que tenemos que considerar, es decir, aquí hacen falta todas las manos. La promoción, el tema de los hábitos saludables, que ya lo he mencionado, lo importante que es. Los proyectos, bueno, hemos hecho un proyecto, hemos evaluado un proyecto con una iniciativa cívica en donde está la Dirección General de Participación Ciudadana, nos ha ayudado y hemos colaborado con ella, en donde nos indica que los jóvenes requieren espacios, esto que pone aquí, ¿no? Es un proyecto que tenemos que poner todavía en marcha, pero que hemos hecho un análisis previo para saber qué tendríamos que hacer para captar a esos jóvenes que no llegan y que además a veces no ven tan claro que se sientan solos. Arte, cultura y salud. El arte es vida, que es un proyecto que desarrolló Stop de la soledad no deseada, es muy importante. Es decir, el utilizar la cultura, sabéis que hay una evidencia científica de que la cultura y el arte mejoran la calidad de vida y la salud de los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid y de todo el mundo, claro. Entonces, eso lo dice la OMS y entonces estamos utilizando esas herramientas. Una es la de arte es vida y la otra es arte, cultura y salud. Bueno, que yo creo que hay muchas cosas que hacer, hay mucho que debatir y, bueno, y solamente deciros que muchas gracias a todos los equipos que han pasado por este proyecto y a los que están presentes en este momento y un mensaje positivo porque nosotros deseamos que cuando nosotros ya no estemos, pues que haya otros equipos que nos releven y que además hagan crítica de lo que hemos hecho, nos apoyen lo que hemos hecho bien y nos hagan crítica de lo que hemos hecho mal. Que muchas gracias por haberme pasado un poco y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por habernos traído toda la trayectoria de Madrid Salud y vuestra preocupación y los esfuerzos para prevenir, ¿no? La soledad no deseada y traernos los datos tan recientitos que acabáis de sacar del horno para poner cifras aquí y en directo, qué está pasando en Madrid y cómo está la situación y las prevalencias de soledad no deseada. Y por último voy a dar voz a Pilar Serrano, que os adelanto que Pilar nos va a hablar de un tema que a veces durante todo este proyecto hemos tocado un poco de pasada, pero que está muy relacionado con soledad no deseada y ella misma lo dijo, a mí me apetece hablar de aislamiento, así que estamos deseando escucharla. Bueno, pues muchísimas gracias al colegio por permitirme estar aquí. Y yo he dicho un poco de broma al empezar la mesa que a mí me tocaba lo más feo y por eso quería ser la última. Porque no sé si es lo más feo o es una realidad tan grande que no podemos obviarla. Con lo cual, yo creo que también hay que atreverse a hablar de esto. Hay que atreverse, porque es muy duro hablar de aislamiento social, sobre todo de aislamiento social fetén, como digo yo. Imaginemos ahora una estrategia contra la soledad. Mercedes nos ha estado contando la estrategia
medio conjunta, medio separada, pero siempre coordinada, de Madrid Salud. Evidentemente también trabajamos con ellos, trabajamos con muchas ONG, e imaginaos unos círculos concéntricos, fuera el entorno, y luego pues distintas capas, y podemos llegar al final a eso que estoy diciendo de aislamiento. De eso es de lo que vamos a hablar después, pero no me importa que hagamos una pequeña reflexión acerca de qué situaciones en las que ya no es tanto ese tremendo aislamiento social con rechazo a todas las ayudas, que ni siquiera posiblemente hay un sentimiento de soledad, o al menos no lo hay ya en ese momento, aunque lo hubiera previamente. Pero pensemos, nos acaban de poner un ejemplo, en esas personas que tienen dificultades para salir a la calle por problemas de movilidad, de lo que sea, de barreras arquitectónicas, pues evidentemente nosotros sí tenemos también esa obligación de estar en el domicilio. Y estar en el domicilio puede ser con acompañamiento, con seguridad, bueno, pues, un voluntario, la teleasistencia, algún servicio domiciliario. Bien, porque tenemos también esa obligación de atender a ese grupo. Y yo creo que el voluntariado emocional, no de acompañamiento puntual, el emocional, yo creo que tiene un valor enorme. Y por eso trabajamos con distintas organizaciones. Todos los servicios que prestamos desde la Dirección General han puesto el foco en la soledad. Yo no creo que hayan puesto el foco en la soledad, creo que ya lo tenían puesto. Lo que se ha hecho es explícito, pero realmente el foco en la soledad, la teleasistencia cuando empezó, se vendía como telealarma. Y luego ya a nadie se le podía ocurrir que eso era una telealarma, porque hacíamos asistencia, favorecemos la permanencia en el hogar, pueden envejecer en mejores condiciones estando en su casa si tienen unos buenos servicios domiciliarios. Luego no creo que esto sea nuevo, ¿vale? Siempre me he resistido a pensar que esto es algo que ha salido ahora. Es verdad que con la COVID todo se complicó, pero no es verdad. Todos los servicios. ¿Qué vamos a decir de los centros municipales de mayores? Nos decía Mercedes, sin estigmatizar, pues claro, ahí entra el que quiere, si se quiere hacer socio y si quiere ir, y si le gusta hacer macramé, cada uno que haga lo que quiera, libre. Son centros socializadores, pero de toda la vida, de toda la vida. Creo que podemos acordarnos algunos, muchos no, tú sí, yo también, del hogar del pensionista. O sea, que es que os quiero decir que no es... Son centros de socialización. Que deciros de lo comunitario si nos lo acaban de contar, ¿no? Y luego nos queda todavía, además de esa comunidad, nos quedan cosas que podemos intentar potenciar. Tú has hablado de la ciudad de los cuidados, o podemos hablar de ciudades amigables. El proyecto de ciudades amigables con las personas mayores que tiene la ciudad de Madrid, como muchas otras ciudades, es favorecedor de la socialización, de las relaciones, de un envejecimiento activo positivo. Pero a pesar de todo eso, si lo pensamos, y no sé si lo pensáis mucho, porque no sé si os habéis enfrentado en algún momento a esta realidad, hay cosas que cambian poco. Y mira que lo intentamos, ¿eh? Y mira que lo intentamos. Vamos a hablar de una cosa feísima, os lo he dicho, de los fallecimientos. Pero no de los fallecimientos, morirnos nos morimos todos. Vamos a hablar de los cadáveres encontrados en domicilio por los servicios de emergencia y del aislamiento social. Fijaos, algunos podréis recordar aquella enorme ola de calor de 2003 que generó una cantidad de muertes en domicilio tremenda, tremenda. Francia se llevó la palma, España tuvo muchos, pero no tuvo tantos. Y ahí se generó tal bullicio social y tal revuelo mediático que empezaron a salir montones de noticias en los periódicos. Y si leéis eso, no solo es que salieran noticias, es que eran mentira. Porque si yo leo las cifras del abandono,
estoy leyendo las cifras del abandono. Y me dice a continuación, un 15% de los españoles vive en soledad. Perdona, vive solo. Empecemos por ahí. ¿Vale? Pero ya empezábamos a liarla como que vivir solo era algo tremebundo. Bueno, esto por fortuna salía, pues no os podéis imaginar la cantidad de noticias que tengo registradas. Ahora, si miramos, ya las noticias son más razonables, digamos que son menos alarmantes, más ajustadas un poco a la realidad. Y te dicen, repuntan las muertes de soledad en Zaragoza con el hallazgo de 4 cuerpos en 7 días. Vale, pero como más, ¿no? Más ajustado a una realidad. Empezamos a ver este fenómeno en 2004. Evidentemente, lo primero que hicimos fue intentar hacer un pequeño análisis acerca de quiénes eran estas personas, qué era lo que estábamos encontrando. Y bueno, pues intentar clasificarlos, si estaban aislados, si no lo estaban, si no, muchos no teníamos datos, claro, lógicamente, o si estaban en situación de riesgo. Primera pregunta, ¿es una cuestión solo de personas mayores? Pues hombre, aquella vez, y os estoy sacando cosas que tienen cierto tiempo, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que realmente no solo no era una cosa de personas mayores, sino que encima la prevalencia de las muertes en relación con las muertes totales era mayor en los más jóvenes. Luego no era una cosa solo de personas mayores. Esa es la primera. La segunda, ¿de verdad estaban abandonados? Pregunta, ¿morir abandonado o morir estando solo? Cuando hicimos ese primer análisis de los pocos primeros casos que habíamos recogido, pues es que el 60% de los cadáveres encontrados correspondían a personas absolutamente integradas socialmente, absolutamente integradas. Con lo cual, bueno, vamos a quitar ya la etiqueta, por lo menos vamos a quitar la etiqueta. ¿Y qué hicimos a continuación? Pues estudiar qué características tenían esas personas. Predominancia masculina, estado civil, viudo, solteros muchísimos más que en población general, muchísimos más. Vivían solos, bastante, por supuesto. Y un 40% no tenía contactos con nadie. ¿Vale? Otro dato fundamental, tiempo del descubrimiento del cadáver. Tenemos los registros del registro civil y sabemos en qué momento lo hemos encontrado. Con lo cual, si sabemos cuándo lo hemos encontrado y cuándo supuestamente se ha muerto, sabemos el tiempo que lleva. Fijaos, un máximo de 1.764 horas. ¿Vale? En ese momento. Yo ahora no me he entretenido en quiénes estaban en esa situación. Volvía a ser soltero, no existencia de familiares y no contactos. Fijaos cuando se pone en un gráfico cómo se ve la diferencia horaria. De hecho, ahora, os lo puedo asegurar, sabemos que alguien está aislado por el tiempo transcurrido, salvo excepciones rarísimas. Si pasan más de 48, 72 horas, ya sabemos que esa persona no tenía... porque tú puedes estar como una rosa y morirte porque te ha tocado. No pasa nada. Alguien te va a echar de menos. El problema es cuando nadie te echa de menos después de fallecido. Bueno, pues ahí tenéis, hemos estado haciendo esos registros durante todo este tiempo. Estos son los fallecimientos, como veis van en incremento y van incrementando, entre otras cosas, porque tenemos una población mayor y porque tenemos una población muy mayor. Con lo cual, si tú eso lo comparas con una curva, te sale, ¿vale? Media, 92 anuales analizados. 1.743 fallecidos. 25% en alto riesgo. Ahí tenéis la clasificación, desde que empezamos a clasificarlos bien, y cómo ese porcentaje no cambia mucho, ¿vale? Pero lo que sí cambia es el número. No sé qué hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Quiénes lo encuentran? Pues los bomberos, y llaman al SAMUR, al 112, a todo el que corresponda. Y estos son los auxiliados, porque claro, cuando se hace una apertura de puerta, puedes encontrarte con alguien fallecido o puedes encontrarte con alguien que no ha fallecido. Los fallecidos, lo más que podemos hacer es buscar información para aprender y poder poner en marcha cosas. A los auxiliados hay que ayudarles, lógicamente. Entonces, desde 2004 tenemos un registro de auxiliados que estudiamos y valoramos para ver en qué medida se les puede ayudar, puesto que han tenido un problema.
¿Qué hicimos cuando vimos que estábamos trabajando con tanta gente diferente? Pues montar una cosa que llamamos la mesa de vulnerabilidad. La mesa de vulnerabilidad no es más que un lugar con un equipo al que llega todo lo que se encuentra de alto riesgo en la ciudad, se analiza, se devuelve para intervención o se hace lo que se tenga que hacer. Emergencias, SAMU social, todos esos ya lo sabéis que son los que hacen las aperturas o no aperturas, pero bueno, son los que nos notifican. El screening de emergencias que se sigue haciendo y otro tipo de screening diferentes que se pueden hacer en un momento determinado. Ahí tenéis un poquito la trayectoria, ¿no? En 2004 empezamos a trabajar personas atendidas en los domicilios y luego hemos ido haciendo distintas incursiones, mayores de 80 que viven solos, mayores de 80 que viven con otra pareja también mayor de 80, inmigrantes de no sé qué, yo qué sé. O sea, realmente hemos ido intentando sacar a la luz de todos esos grupos que entendíamos que podían estar en una situación de vulnerabilidad, hemos estado sacando los datos. Lo más importante, las alianzas que hemos ido construyendo. Y las alianzas tienen que ver con lo que veis en la mesa de vulnerabilidad. Los servicios de emergencia, SAMUR PC y SAMUR Social, vamos, los que más, ¿de acuerdo? Más los distritos, más todos nuestros servicios que se han ido incorporando poco a poco a esa detección de riesgo, a esa sensibilización. También a soledad, y trabajamos con ellos en lo que es la soledad, pero hoy he querido centrarme en este tema muy peliagudo. Después incluimos la negligencia, incluimos el maltrato, todo tipo de maltrato. Bien. Y seguimos detectando colectivos vulnerables. Como podéis ver en la mesa de vulnerabilidad, 840 de media, actualmente estamos en 900 y pico habitualmente, ¿vale? Casos que nos llegan a la mesa. ¿Y de quién nos llega? De SAMUR Social, de SAMUR PC, de los distintos screening, de nuestros propios servicios y de los servicios sociales de los distritos. Muy importante de la mesa. Y puede parecer mucho poco regular. Para mí justifica por completo el esfuerzo. De los casos que nos llegan a la mesa, un 22% en riesgo no son conocidos por los servicios sociales municipales. Lo que significa que cuando yo informo desde la mesa a los servicios sociales municipales, se puede empezar a intervenir. Cosa que antes no era posible, porque no se sabía que esa persona tenía esa situación. O no nos lo había demandado, o no era consciente de lo que ocurría, o adivina qué. Pero un 22% se va con un informe desde la mesa de vulnerabilidad, de riesgo, y empieza a trabajar. Y sabemos que empiezan a trabajar porque luego lo seguimos y miramos en CIVIS a los 3 meses y a los 6 meses. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que nos llega a la mesa de vulnerabilidad. Nos llega desde los servicios sociales distritales. Perdonad que estoy poniendo unas cosas que son obviedades, pero siempre puede ocurrir que alguien no sepa qué son los servicios sociales distritales, ¿de acuerdo? Son los centros de servicios sociales que atienden a un montón de población, como os podéis imaginar, ¿no? 431.000. Y atienden sobre todo personas mayores. ¿Por qué atienden sobre todo personas mayores? Porque es el punto de entrada para todo y, como es lógico, la teleasistencia o la ayuda a domicilio, que son muy frecuentes, es por donde entran. Y de hecho, el 46%, el 47% son personas mayores. Nuestros departamentos de servicios a domicilio de centros de día, simplemente creo que todos lo sabéis, que es un centro de día para personas con deterioro funcional o cognitivo. Los servicios de ayuda a domicilio, no solo el auxiliar de hogar, sino las comidas, la lavandería, los productos de apoyo, la teleasistencia, que por supuesto es la que tiene más usuarios, 140.000. 2 programas específicos hechos como pensando en prevención, soledad, talleres. Tenemos registrado la frecuencia de sentimientos de soledad en todos nuestros servicios, con lo cual ya sabemos dónde tenemos que ir y siempre nos vamos a encontrar cuidadores y personas con mucho riesgo.
sabemos qué tipo de soledad, porque esto, por ejemplo, son cuidadores y sabemos que lo que más tienen es un tipo mixto, ¿eh? Tenemos el programa de cuidadores, que tiene una trayectoria ya muy larga. También sabemos que es bueno para prevenir el maltrato, porque menos de un 1% se detecta en estos casos, pero fijaos qué riesgo de aislamiento, ¿eh? ¿Veis lo colorado, verdad? Yo creo que ahí también tenemos mucho que trabajar. La mesa de vulnerabilidad, con sus correspondientes clasificaciones. Bueno, lo que es una evolución cualquiera, eso es del año pasado. Y claro, si te encuentras mucho aislamiento y mucho maltrato, lo sé, si mucho aislamiento y mucho maltrato, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer algo específico, ¿verdad? Y ahí hay aislamiento y maltrato. Y lo que hicimos fue montar un equipo específico para aislamiento y maltrato. Solo que veáis la diferencia entre hombres y mujeres en los dos servicios, algo que era bastante, perdón, en las dos partes del servicio, algo que era bastante previsible, ¿verdad? La cantidad de mujeres que hay en maltrato. ¿Qué pretendemos? Pues el acercamiento a llevar ese caso a la normalización, a que acepte nuestros recursos, a que acepte nuestra ayuda, a que nos deje lo que sea necesario para paliar esa situación que tiene. Os podéis imaginar que la resistencia, ¿verdad? Creo que no hace falta que lo explique. O sea, si alguien con 70 y 80 años está aislado, esto no viene de ayer. Con lo cual, el revertir esas situaciones, pero bueno, nos proponemos al menos la normalización o la protección. Muchas veces la protección. En el maltrato, pues lo mismo, evidentemente, llegar a la normalización, y nosotros trabajamos no solo con la víctima, sino también con la persona que maltrata. Que esto siempre me peleo mucho con las señoras de lo de la violencia de género, porque yo, si encuentro violencia de género, trabajamos también con el hombre. Fijaos que son bobadas, ¿no? Pero cuando uno mira esto, dices, a ver, si yo veo el aislamiento, todo el programa, como os dais cuenta, o sea, como que se llenan en un momento determinado de la gráfica, ¿no? Entonces, tú dices, muchas más mujeres, claro, lo podéis ver. Yo lo siento, pero digo ahí que mujer y maltrato se dan la mano. Parece que hemos hecho una simetría o una homotecia, no sé muy bien qué es. Si veis aquí, por ejemplo, maltrato y aislamiento, os dais cuenta también de cuál es su edad y os dais cuenta de cuál es el sexo. Y lo veis también ahí. Si os dais cuenta de cuál es el estado civil, pongo los dos porque para mí es un programa único, ¿vale? Pero quiero que os fijéis, si os dais cuenta del estado civil, ¿os acordáis de lo que yo decía de los fallecidos, verdad? Pues es que estos no están fallecidos, estos son atendidos en aislamiento social. Fijaos la cantidad de solteros que tenemos, los aislados son los de abajo, y viudos y separados, ¿de acuerdo? Mientras que arriba tenemos otra cuestión diferente. Eso lo paso. ¿Quiénes son los aislados? Pues la literatura nos dice eso, ¿no? Pérdidas de salud y funcionamiento, tener problemas de salud física, trastorno mental, deterioro cognitivo, solteros, sin pareja, no tener hijos, estigmatización que nombrabais antes, ¿vale? Y eso es lo que tenemos muy claro que nos dice la literatura. Esas dos cosas que hay puestas son de Ana Belén Santos Olmos, que hizo su tesis doctoral con nuestros usuarios, ¿vale? Y bueno, pues está claro que el riesgo tremendo está en el consumo de alcohol, está en el consumo de deterioro, en el deterioro cognitivo, en los trastornos mentales, alucinaciones, delirios, tal. Todos tienen un enorme deterioro de las distintas áreas evaluadas, y eso que ya no es de Anabel, lo he añadido yo porque lo miré ayer. Tenemos un 40% de acumuladores, pero muy pocos diógenes como tal, ¿vale? Pero sí acumuladores muchísimos, un 40%. Y tenemos que notificar a salud ambiental, hay que pone un más, no, es un menos de un 5%.
Ahí tenéis lo que ocurre cuando hemos terminado nuestra intervención. Si os dais cuenta, en el caso del aislamiento se consigue la normalización en el 60%, que es mucho, de verdad. Cuando a mí me dice la gente, nuestra gente, hay veces que se sienten mal, ¿no? Como que, joder, no hemos hecho nada, porque tal. Digo, pues es que los teníamos en la UBI. Es que estaban en la UBI y han salido de la UBI, que ya es mucho decir. ¿De qué hablamos? Normalización en el domicilio, aceptación de recursos, cambios de la red de apoyo e incluso un ingreso voluntario en una residencia. Sin embargo, las medidas legales en el aislamiento también son muy frecuentes porque hay gente que ya tiene una limitada capacidad de autogobierno y a lo mejor no queda más remedio que informar a la Fiscalía y que se proceda a un internamiento involuntario o que no sé qué. El agotamiento en el aislamiento es poco frecuente, digo el agotamiento de la intervención. Sin embargo, en el maltrato, aunque no es aquí el caso, es muy frecuente. Quiero terminar con esto. ¿Por qué quería yo hoy hablar de esto? Si no es que yo sea morbosa, os lo prometo. O sea, son 20 años de trabajar en este aspecto tan duro de la atención. Cuando uno ve y dice, a ver, el Ministerio de Soledad en Inglaterra, que mentira, cochina, si no tienen Ministerio de Soledad, pero bueno, da igual. Pero, ¿y el de Japón? Y el otro día, por curiosidad, me puse a mirar en PubMed, en la base de datos de artículos médicos, los fallecimientos en soledad y el aislamiento. Y me encontré con ese término tan bonito para los señores mayores, kodokushi, que son las muertes solitarias, y me encontré ese término tan bonito, que adivina cómo se dice, que ahí pone hikikomori, y que es el aislamiento bestial de jóvenes, pero bestial, que no salen de su habitación. No salen de su habitación. Y cuando uno entra, y bueno, eso de ahí arriba es de la página de la Soledad, y eso de ahí abajo es una noticia de cuando montan el ministerio, si os dais cuenta, habla el primer ministerio de la Soledad para prevenir el aislamiento social. Luego, nos preocupa todo, pero esto no puede dejar de preocuparnos. Nos tendremos que preocupar porque emocionalmente nos sentamos mejor, porque nos relacionemos más, por lo que queramos. Y posiblemente prevengamos esto. Posiblemente, yo no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero que no nos olvidemos que ahí hay un colectivo pequeño, pero muy importante, que son los más vulnerables y donde yo creo que desde la Administración no podemos quedarnos al margen. Y nada más. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, gracias a las 4 por la voz de la experiencia, del día a día, de los esfuerzos para trabajar en soledad no deseada y en su vertiente más bestia, que es ese aislamiento. No voy a enrollarme, quiero daros paso a vosotras para que podáis lanzar las preguntas a las ponentes, cualquier duda que os haya quedado, algún aspecto que os gustaría comentar con ellas, es el momento para hacerlo. Animo también al chat para que lance las preguntas y yo las voy leyendo, mientras el chat puede ir escribiéndolas, pues si alguien en la sala quiere animarse y romper el hielo y lanzar la primera pregunta, estamos encantadas de escucharos. Y parece todo como muy negro, pero hoy yo creo que hemos visto muchas luces, mucha luz. Y por eso, en primer lugar, agradeceros. Me surgen un montón de dudas. Una de ellas tiene que ver con el trabajo que hacéis en Grandes Amigos. Decís que, claro, para evitar la estigmatización, que es un serio problema, a la hora de acercaros en este Madrid vecina, con estos radares o estas alarmas que están un poco, o se pretende que estén en todos los barrios así, ¿cómo os acercáis a las personas precisamente para evitar la estigmatización? Claro, porque no es, oye, que me ha dicho la farmacéutica que te sientes sola o que puedes sentirte sola. ¿Cómo sería el proceso? Me parece particularmente interesante esta cuestión. Pues como comentábamos antes un poco, el propósito de estas antenas no es detectar esas situaciones, pero efectivamente hacerlo de una forma
no recurrir en el estigma ni recurrir en la culpa, ¿no? Que es una cosa muy asociada también con el estigma. Lo que hacemos es ofrecer información de cómo detectar, pero de forma que se tenga muy en cuenta la proximidad y el vínculo, sobre todo, ¿no? Que cuando se detectan estas situaciones de soledad no deseada no se haga hincapié en los efectos negativos o que no se haga hincapié en Paquita, te veo últimamente sola, ¿no? Hay muchos consejos en la guía, ¿no? Es simplemente ver si la persona, ayudar a las personas a que detecten comportamientos, actitudes, si sale con menos frecuencia, si ha tenido un duelo, por ejemplo, ¿no? Si la persona te comenta, pues es que, fíjate, ha fallecido, salgo menos porque estoy más sola, ha fallecido mi marido. O sea, son pequeños consejos que lo que intentamos es que no caer en el dramatismo ni caer en la culpa de las personas mayores, ¿no? No sé si tú cuando hacías sobre todo lo que comentaba Teresa, el conocer a las personas en el barrio es fundamental, porque son aquellas personas que mejor te conocen o que te ven de forma cotidiana las que pueden saber, ¿no? Si hay cambios en los hábitos, en el comportamiento. Sí. Yo he visto, al llevar tanto tiempo, personas de distintas edades. De niña me preguntaban por mis abuelos, luego por mis padres y luego ya eran conocidos míos. Y se puede ir de una forma sutil, viendo cómo están. Por ejemplo, yo hace poco a una vecina le dije, ¿a ti te gusta leer mucho? Y yo estoy yendo a una fundación de grandes amigos que hemos creado un club de lectura. ¿Te apetecería venir? Es una forma muy suave de decir, estás en la posición de decir, pues sí me apetece o no. Yo le dije, no es obligatorio, es decir, puedes ir, ver si te gusta, y si te gusta sigues, y si no dices, pues muchas gracias, adiós. Y sigue. Eso lo puedo asegurar porque nos vamos las dos juntitas cada día que tenemos el encuentro. Y además me avisa el día anterior. Mañana quedamos para ir, ¿verdad? Sí, mañana quedamos como siempre. O sea que sí, hay formas sutiles de poder llegar a las personas y de no decir, oye, que te veo muy mal, que es que eso destroza a cualquiera. Pues sí, claro que estoy muy mal. Y no pues yo creo que de una forma suave y un poco envolviendo en una espiral hasta llegar al meollo, se puede hacer perfectamente. También un poquito es educacional. Hay personas que son más brutas que un arao, perdonadme la expresión, pero es que es así. O sea, hay algunas que dices, pero bueno, ¿cómo preguntas eso? Y sin embargo, hay otras veces. Entonces, tampoco está de más que haya grupos o centros o lugares en los que se ayude a preparar a esas personas. Algunos es que nos sale natural, pero otros no. Entonces, bueno, pero también tienen buenas intenciones. Y cuanto más gente tenga buenas intenciones y cuanta más gente colabore, pues haremos un mundo mejor. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues voy entonces. Bueno, agradezco también, ha sido realmente una tarde maravillosa y agradezco mucho todas las presentaciones y me ha gustado especialmente cómo se ha ido relacionando todo. Ha sido, la verdad, un gusto eso y bueno, pues mi pregunta va más para Mercedes porque, bueno, Mercedes, Pilar, o sea, hay para las dos. Los datos que habéis presentado me parecen espectaculares. Has dicho, Mercedes, que la soledad ha venido para quedarse, o una frase, si no era esa, muy, muy parecida. Y claro, yo viendo los datos me da la sensación de que para quedarse avanzando. O sea, porque es verdad que ha estado la pandemia, pero después de la pandemia a mí no me ha dado la sensación de que las cosas estén cambiando en términos de cómo se siente la gente, ¿no? Voy a ver cómo lo digo sin extenderme mucho, pero claro, hay muchos tipos de soledad. O sea, aquí se está hablando de soledad no deseada, pero hay muchísimos tipos de soledad. Se ha visto más o menos la soledad y el aislamiento. La soledad quizá en fases iniciales es gente que
que igual por poco que se le dé se reengancha, pero hay muchísima gente que no se reengancha, y no se reengancha, pues como ha dicho Pilar, porque viene muy arrastrado. Y mi miedo es que, tal y como va la sociedad actualmente, no sé si la respuesta que se puede dar desde creo que las instituciones públicas son las que quizá más capacidad tienen para eso, si la respuesta que se puede dar está creciendo o está avanzando en términos proporcionales a cómo está creciendo lo que hierve que genera la soledad, que son muchas cosas, desde problemas de salud mental, ¿no? O había un metaanálisis por ahí que decía que era fundamental para trabajar la soledad cambiar la forma de pensar, y yo no sé si hay recursos, estamos en el Colegio Oficial de Psicólogos, ¿no? Pues si hay tanto recurso como para tratar todo lo que está ocurriendo, que quizá, pues bueno, no sé si se podrá dar respuesta en función de la demanda que empieza a haber. Bueno, yo sí que quiero decir que por eso nos planteamos... Sí, que por eso nos planteamos, es decir, que a pesar de que nosotros hemos ido creciendo y bueno, en una línea, pero nos parece que hay que hacer no sé si una parada, pero por lo menos unos espacios de reflexión que permitan saber cómo va a ser el abordaje. Yo creo que no podemos detenernos en hacer lo que estamos haciendo ahora, que hay que abrir nuevas vías para saber cómo. A mí en este tema, que yo creo que es complejísimo, porque además ahí estamos hablando de todos los determinantes sociales, pero también de todos los determinantes que hay económicos, es decir, que estamos viviendo un mundo determinado, no estamos viviendo otro. Y ese mundo está dando lugar a una carencia en las relaciones personales y sociales que, bueno, que es difícil de parar. Y yo no sé, como administración pública, como trabajadora de una administración pública, del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que se puede abordar, pero el abordaje es mucho mayor y yo creo que tendría que ser una estrategia que estuviera mucho más a alto nivel, porque hay que hablar de muchas más cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, pues tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el acceso a la sanidad, con el acceso a los servicios sociales? Es decir, hay muchos elementos de ese tipo. Yo creo que no es un abordaje solo de las administraciones locales, es un abordaje mucho más amplio. Yo creo que así es como se plantea en otras cuestiones. Y luego realmente tener una mirada crítica de ver lo que se ha hecho ahora, pero lo que hay que seguir haciendo. Desde luego, a mí no me cabe la menor duda que si esto sale adelante, lo que tenemos que seguir haciendo es tejer una red en donde estemos nosotros y muchas más. O sea, no estén los ayuntamientos, pero que estén otras administraciones, pero también todo el tejido asociativo, todo lo que son los activos en salud en todos los distritos, porque esto es un problema muy grande que atraviesa, ¿no?, a todos y que además, como tú bien dices, aunque no es un problema definido de salud mental, porque no lo es, pero lo cierto es que estamos poniendo a las personas y sobre todo a la gente joven en situaciones de enorme precariedad, que provocan, que pueden provocar hoy un problema de soledad, pero más adelante problemas mucho más graves. Entonces, digo más graves, pues ya de enfermedad, o sea, es decir, hemos dicho al principio, la soledad enferma a la gente y la hace morir antes. Entonces, bueno, pues es verdad que yo creo que desde nosotros, que somos pequeños en comparación con lo que es las administraciones, yo creo que tenemos que tener una visión muy amplia para saber cómo podemos abordar. Y desde luego, desde nosotros, nada se puede abordar si no se aborda con el tejido, con los activos en salud y con la coordinación con otras administraciones. Por eso estamos tan contentos de esto. También tenemos un convenio con el Colegio Oficial de Psicología para trabajar estos temas, para que nos aporte. Es decir, que hay que abrirse y dar y que nos aporte aquellos que estén en otros lugares cuestiones para hacer esa acción. Hasta ahí donde lo veo, pero vamos, yo creo que es un problema muy complejo que trasciende mucho más allá de la situación que vivimos ahora. No sé. Yo no quiero ser pesimista y quienes me conocéis y vosotros me conocéis bien sabéis que no lo soy. Pero realmente yo creo que las herramientas que estamos utilizando para frenar esto, nada pueden contra otros elementos totalmente ajenos a todo lo que estamos diciendo aquí. Yo el otro día decía, bueno, vamos a ver, tenemos gigantes enormes que favorecen la soledad, que son los pisos turísticos, la desaparición del comercio de proximidad, el individualismo, las familias cada vez menos unidas.
Y eso lo arreglamos con lo que estamos diciendo. Pues hombre, algo ayudaremos, ¿no? Pero me parece que hay otros con muchísimo más poder de lo que nosotros podemos hacer y no parece que estemos dispuestos a hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, la situación económica, ¿no? Es verdad que en jóvenes parece que la prevalencia de la soledad es mayor que en mayores, pero si no me equivoco, ahora mismo, por primera vez en la historia, los pensionistas ganan más dinero que los jóvenes. Eso significa, porque se relaciona, todo se va formando una bola de nieve, que el futuro, o sea, yo soy, no sé si más o menos optimista que tú, Pilar. Mira, alguien dijo, de trabajos precarios, pensiones, iba a decir una burrada, pero no la digo, de caca. ¿Vale? Así de claro. Voy a dar paso a una de las preguntas del chat. Os voy a pedir brevedad para que puedan entrar las dos preguntas. Patricia pregunta, ¿cómo podemos empezar a crear proyectos concretos en las comunidades o barrios? O sea, ¿qué consejo podríais darle? Yo creo que va un poco hacia grandes amigos, ¿no? ¿Qué consejo podríais darles? Pues por nuestra experiencia, lo que nos está funcionando y que creo que es imposible no hacerlo, si no es ponerse en contacto con lo que existe ya en los barrios. O sea, no estamos hablando de que las redes vecinales han desaparecido por completo. Afortunadamente, no estamos en un escenario, ¿no?, que a lo mejor podría ser más dramático. Sigue existiendo un tejido vecinal en los barrios. Hay barrios en los que es verdad que vemos que es mucho más dinámico que en otros, pero yo creo que se puede recuperar todavía esos espacios, ¿no?, comunitarios, espacios de encuentro, y trabajar fomentando eso, ¿no? Yo creo que es difícil empezar desde cero, por lo que si te unes con espacios que ya existen y fomentas la colaboración, la coordinación con asociaciones vecinales, asociaciones de barrio, entidades que trabajan en la salud mental o que trabajan con la infancia, con la juventud, con los recursos municipales, yo creo que es clave fijarse en lo que ya existe y sin olvidar, por supuesto, la participación de los mismos, en nuestro caso, de las personas mayores. Son ellos los que tienen que determinar qué es lo que necesitan para mejorar su situación, ¿no? Muchas gracias. Yo quería, sí, por supuesto. comentar, además rescatando algo que decía antes Teresa. Es decir, a mí me parece que hay que intentar que la mirada de las personas, intentar trabajar para que la mirada de las personas sea eso que tú decías antes, ¿no? De bueno, ¿qué te pasa? Es decir, eso que ha desaparecido de alguna manera, que es un poco la vecindad, pero que es ese afecto, esa relación de poder estar alerta, de mirar, si es que ahora realmente incluso con los móviles, ¿no? Estás todo el día. Entonces, que poder mirar al otro y decir, ¿te pasa algo? O bueno, ¿quieres que...? No, este tipo de cuestiones que se ha perdido. Entonces, a mí me ha parecido muy bonito lo que comentabas de que tú puedes ver, o sea, que porque estás muy entrenada y llevas mucho tiempo ahí, que puedes decir a una persona, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Eso es lo que de alguna manera yo creo, digo, en territorio pequeño, que luego están las grandes políticas, que yo creo que es de lo que estabais antes comentando, que es fundamental, pero también las pequeñas, es decir, el sensibilizar a las personas de que no estamos solos, de que además del teléfono móvil hay personas alrededor que les pasan cosas, que a ti también te pueden pasar cosas. Y que bueno, que eso es un intercambio mutuo, ¿no? Es una forma mutua. Entonces a mí me parece muy bonito eso que he comentado antes Teresa. Voy a pasar la pregunta de Lourdes y... perdón, pues voy a dar la pregunta de Lourdes y ya doy espacio en sala. Lourdes pregunta que cómo hacen con personas de 55 años que se sienten solas, que qué opciones tienen, porque nos comenta que al no ser mayor de 65... hay algunos procesos de administración o algunos programas a los que no puede pasar. Entonces, no sé si tenéis vosotras algún consejo para estas personas que están ahí en el limbo de edad. Vamos a ver, al margen de que haya recursos específicos para personas mayores, creo que hay recursos para todas las edades.
Bueno, yo es que soy un poco terrorista. Yo me cargaba los servicios específicos de personas mayores y ya verías tú lo bien que nos iba, ¿eh? O sea, juntábamos la red de centros de mayores con la de centros culturales, deportivos y bibliotecas y vamos, ya teníamos todo lo que quisieras. Lo que quiero decir es que no necesariamente la socialización pasa por entrar en un centro de mayores. Tienes centros de salud comunitaria, pero tienes centros culturales, polideportivos, hay montones de opciones y yo creo que a los 55 debe haber de todo, ¿no? Vamos, creo yo. Quería hacer un comentario y es que creo que es importante empezar desde el mismo barrio, el mismo vecindario, el mismo edificio donde vives. Con las personas con las que yo me relaciono en mi edificio son con las personas mayores, que son de las que siempre se han parado. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues vengo del médico, pues voy a comprar pan, etc. La gente joven no abre la boca, es más, normalmente ni siquiera saludan, no te esperan para coger el ascensor juntos y se dan más prisa para ir solos en el ascensor. Es una pena esa degradación que estamos teniendo de comunicarnos con confianza. Y si en mi propio edificio, el otro día me dijo una vecina, dice, en el cuarto tenemos a 5 musulmanes, ¿están controlados? Soy la presidenta de la comunidad. Y digo, llevan ya aquí mucho tiempo, más que tú. ¿Te crees que todo el mundo... ¿Entendéis? O sea, entonces, esas personas que están siempre con miedos y que a ella que le importa mi vida, es que nos aislamos desde pronto porque no somos capaces de ser generosos con los demás. Y yo creo que esa es la palabra, ser generosos con nuestro tiempo y con los demás. Eso era lo que quería aportar. Qué mensaje tan claro y universal para todos. Voy a dar paso ya a la última pregunta, que es aquí en sala, y procedemos a cerrar la sesión. Bueno, quería referirme, no sé si esto se oye, quería referirme a de qué conexión tienen ustedes con el Ministerio de Educación, porque realmente la educación tiene un papel fundamental allí en las bases, pues, de los valores, de la comunicación, de la importancia de comunicarse y de la relación con otras personas. Y ustedes hacen una labor preciosa, de verdad que la felicito, muy bien llevado, con una entrega que requiere eso bastante fuerte, ¿no? Y la otra cosa es, bueno, los jóvenes, evidentemente, la adicción a los móviles, eso es terrible. Cuando hasta en los gimnasios, yo veo en el gimnasio los muchachos se sientan, yo asisto a un gimnasio, y los jóvenes se sientan en un aparato a jugar con él, y uno quiere usar el aparato y ellos allí con su móvil, y están aislados, abstraídos totalmente, no saludan, no ven a las personas, ni hablan entre ellos siquiera. Entonces, vamos a llegar al nivel de Japón y de China, que los muchachos se quedan en un cuarto y no salen. Entonces, eso hay que prevenirlo y ustedes son que lo han detectado, pueden llevar el mensaje más claro al Ministerio de Educación. Y la otra parte ¿cómo han hecho, o sea, cómo se ha conectado esto con los migrantes, las personas que venimos de otros países, que bueno, por el hecho mismo de estar con los duelos del país, del idioma, todo lo que se ha dicho que son los 7 duelos de los migrantes, ¿cómo se ha detectado esa soledad en las personas migrantes? Si es más frecuente o si se ha tomado en consideración esa variable. Es más frecuente, empezando por la última, ¿no? Es más frecuente, es decir, cuando hicimos tanto los 2 últimos estudios se ve que las personas migrantes económicas, sobre todo porque vienen por razones económicas aquí, porque bueno, luego hay otras categorías,
se encuentran en una situación de mayor soledad y gran parte de lo que seguramente está detrás es esto que comentabas del duelo migratorio, es decir, que hay un montón de elementos que están ahí pesando, que es más difícil. Si ya si nuestra sociedad es compleja y difícil, pues ya si encima dejas en otro lugar a personas, a gente querida, te vienes aquí en una sociedad diferente, con una cultura diferente, es obvio, ¿no? Y a veces con situaciones económicas difíciles, etcétera. Nosotros tenemos, además de este proyecto de soledad no deseada, tenemos, bueno, te contesto a la pregunta, pero estos datos que hemos sacado, que han aparecido en la pantalla, tienen que ver con un estudio que se hace a nivel general de la ciudad de Madrid. Se pregunta a muchas personas, y entre ellas a personas inmigrantes. Como se les pregunta de qué país, cuál es el país de origen, pues sabemos cuál es la soledad, la prevalencia de soledad que hay en la población migrante. O sea, esa es la razón, pero sí que es representativo de la ciudad. Sí que podemos decir que las personas migrantes tienen un sentimiento de mayor soledad, ¿no? En cuanto a lo que comentabas también, lo de la educación. Claro, es que no es tanto, o sea, el Ministerio de Educación no solamente lleva la educación, sino que hay otros ministerios, otros ámbitos en donde se hace educación. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos educación para la salud. Entonces hacemos educación pues, en diferentes cuestiones pues, que tienen que ver con los hábitos saludables, y eso también es educación. No está metido en el Ministerio, bueno, el Ministerio de Educación hace esas cosas, pero esto, por ejemplo, pues tiene más que ver con lo que nos dice la OMS, porque en definitiva, o yo qué sé, estoy pensando en los centros de día o los centros de mayores, que también se hace educación para la salud o educación pues por ejemplo, hablaba Pilar, lo importante de las personas que cuidan que son cuidadores que cuidan a otros, pues ahí hacen una tarea impresionante, que una parte es educativa, otra parte es de saber cómo se sienten, pero es una parte educativa. Entonces, sí que de alguna manera es algo que, bueno, está un poco como disperso, pero que cada uno tenemos una parte en donde desarrollamos esa parte que es educativa y que incluso va más allá, porque es también que las personas puedan hablar de lo que sienten, ¿no? Y eso sí que forma parte. Y nos has hecho otra pregunta que ahora mismo no recuerdo. Has hecho 3 preguntas. La otra, no recuerdo cuál era. Lo de los móviles. Lo de los móviles. Va. En relación a los... A ver, nosotros en la red del ayuntamiento, pero también estamos hablando de redes pequeñas, que es que cuando nos afrontan así situaciones mucho más complejas, pero es verdad que hay una parte de nuestra organización de Madrid Salud del Ayuntamiento que trabaja con las adicciones a los móviles, ¿no? Entonces eso se podría trabajar cuando la situación es muy grave. Pero fíjate qué contradicción, siguiendo lo que tú estás comentando. Por una parte, se aíslan y están todo el día así con el móvil los jóvenes y los mayores, ¿no? Pero sin embargo hay mucho sufrimiento con esto, porque realmente echan de menos las relaciones presenciales. Lo hemos visto antes, ¿no? En el estudio cualitativo. O sea que, de alguna manera, sería como una especie de defenderse, ¿no? De decir, bueno, yo estoy aquí con mis cosas, que están no sé, no se puede interpretar, ¿no? Pero digo, estoy aquí, pero a la vez estoy echando de menos salir con mis amigos en el barrio, o o tener una relación. O sea, que es una contradicción, pero como tantas contradicciones que hay en nuestra sociedad, ¿no? Porque, de alguna manera, a mi juicio, y yo creo que hay evidencia, pero se están igualando las relaciones virtuales con las relaciones presenciales, y no es verdad. Las personas que somos, por ahí sabréis más de esto, ¿no? Pero las personas que somos seres sociales, que necesitamos a otros para relacionarnos, necesitamos la presencia. Entonces, al final, cambiar virtualidad en donde tú no estás siendo tú, porque estás pudiendo dar una imagen que no corresponde contigo, pues está haciendo que de alguna manera no seas real y que no te puedas relacionar realmente con otros, ¿no? Entonces, yo creo que señalas una cosa que es importantísima y que hay que seguir trabajando. Estamos en el camino. Yo, hasta donde puedo decirte algo en ese sentido, es esto, ¿no? Gracias. Bueno, pues podríamos estar toda la tarde aquí, pero por cuestiones de tiempo no os queremos robar más. Solo quiero daros las gracias por parte del Colegio Oficial de Psicólogos, de los coordinadores de Hablemos de Soledad No Deseada. Gracias por vuestra generosidad, por estar aquí para comentarnos todo lo que hacéis, todo lo que habéis ido aprendiendo a lo largo de una gran trayectoria. Gracias por todos esos esfuerzos, por sentaros aquí y también pensar y sentar las bases de las futuras intervenciones.
¿no? Y todo lo que estáis consiguiendo. Así que gracias para todos los que nos vean y quizás lo necesiten y acudan como usuario o con una necesidad, o para todos aquellos profesionales que puedan derivar a todos vuestros programas y todas las acciones para mejorar el bienestar de personas que estén en soledad no deseada o ya en un punto de aislamiento grave. Gracias a todos los asistentes. Si ha quedado alguna pregunta, os animo a que escribáis a las ponentes que han puesto de manera muy generosa y muy amable su email. Y desde luego, gracias a todas las que estáis aquí de manera presencial y en el chat. Y esperamos volver a veros pronto en la próxima actividad del proyecto, que será el 13 de diciembre. Buenas tardes a todos. Gracias.